Buenas noches. ¿Cómo han pasado hoy? Muchas gracias por asistir y continuamente. ¿Sí? Y también gracias por la alabanza. ¿Sí? Todavía algunos no han llegado a este sitio, pero creo que ya ahora vendrá. ¿Sí? Entonces, ya hora de empezar y empezamos con una oración. Oremos juntos. ¿Sí? Dios Padre Santo, misericordioso, muchas gracias por crear todas las cosas bellamente y crearnos noblemente. Hoy nos hemos reunido aquí para aprender tu palabra. Abre nuestros ojos de entendimientos para que podamos comprender bien tu existencia y tu poder, tu misericordia. Señor, sin tu poder, sin tu ayuda, nosotros no podemos vivir bien, solo confiamos en ti. Esperamos que esta hora Espíritu Santo y nos guíe. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos en la Biblia, Nuevo Testamento, San Lucas capítulo 8, San Lucas capítulo 8. San Lucas capítulo 8, versículo 4 al 8. Leamos juntos. Juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venía a él y les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, y una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos. Los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, nació y dio fruto cierto por uno. Habiendo estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Todo tiene oídos o no? Sí. Eso hoy un corazón abierto, hay que escuchar bien palabra. ¿Sí? Hoy vamos a empezar con una parábola. ¿Qué parábola es? Parábola del sembrador. Esa parábola es muy básica y muy importante para entender la Biblia. ¿Sí? Es un sembrador y salió en campo. Pero una parte cayó en camino, otra parte que pedregales, otra parte que espinos, otra parte que buena tierra. Sí. Eso, camino, espinos y pedregales no llevaba frutos, pero buena tierra lleva muchos frutos. Nuestro Señor, ¿dónde nació? En Belén. ¿Sí? ¿Dónde creció? ¿Dónde vivió? Nazaret. ¿Y dónde trabajó? Galileo, norte de Israel. ¿Por qué? Allí es zona más pobre. Allí ya Jesús enseñaba con muchas palabras y parábolas para salvar ellos. A través de parábola nosotros podemos saber la voluntad de Dios. Esta parábola muy importante. Un sembrador y salió en campo de 4 partes. So, San Lucas capítulo 8, versículo 11. Leamos juntos. Esta es pues la parábola. La semilla es la
palabra de Dios. Siempre Jesús, después de palabra, interpretación. Una parábola, interpretación. Eso, aquí, semilla se refiere a ¿qué? Palabra de Dios. ¿Sí? 그래서 semilla tiene poder o no? ¿Sí? Siembra maíz y ¿qué? Cosecha ¿qué? Maíz. ¿Sí? Siembra ¿qué? Patata y ¿qué cosecha? Patata. ¿Sí? Entonces, ¿tiene vida o no? ¿Sí? Poder o no? ¿Sí? Esa es la ley de naturaleza. ¿Sí? 그래서 aquí vamos a ver, y encontraron semillas de hace que 2000 años. En Israel encontrado esa semilla hace 2000 años. Pero ya sembraba y cosechaba. ¿Qué sorprende o no? ¿Sí? Semilla pasando 2000 años. Época de Herodes. Pero ya. 그래서 semilla también tiene poder, pero ya. Palabra de Dios tiene ¿qué? Gran poder. 그래서 aquí los de junto al camino son los que oyen y luego viene al diablo, quita de su corazón la palabra para que no creáis y sean salve. 그래서 camino, pedregales, espinos, buena tierra, se refiere que corazón de hombres. Pues algunos corazón como que asfalto, camino. No entra nada. ¿Entendieron o no? Eso, y ya después del seminario, preguntando, a través del seminario, ¿qué comprendieron? Algunas personas, se olvida todo, ¿no? Porque diablo quita esa palabra. Aquí dice, derramó sobre vosotros espíritu de ¿qué? Sueño. Cerró los ojos. Puso velo. 그래서 aquí dice, espíritu de ¿qué? Sueño. Satanás mete sueño, ¿no? No tiene interés y corazón duro. Y hoy en día muchos ateos rechazando directamente. No entra nada. Muy duro. Aunque ese paso ya tapado, ¿puede entrar? No. Hay que abrirlo, ¿no? ¿Sí? Nuestro corazón también igual. ¿Sí? Hoy nosotros hay que tratar no palabra de hombre, sino palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. ¿Sí? Segundo, los de sobre la piedra son los que habían oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, en el tiempo de la prueba que se apartan. ¿Sí? 그래서 이 piedra se refiere que esa tierra tiene también tierra. Por eso algún tiempo y acepta. Me gusta esa palabra, qué bueno, qué enseñanza. Pero qué problema. Dentro de su corazón, todavía su doctrina, sus cosas, no puede echar raíces en su corazón. 그래서 hay que aceptar la palabra en nuestro corazón. 그래서 aceptar a Cristo Jesús correctamente. Esa persona lleva muchos frutos. Pero algunos solo escuchan, pero no aceptan esa persona. Y luego se aparta o no, mucha gente hace. Y luego tercera parte, la que cayó entre ¿qué? Espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por las afanes, las riquezas, los placeres de la vida. No llevan frutos. ¿Qué significa? No llevan frutos. No son salvos. ¿Por qué? Por preocupación del mundo, placer del mundo, y no quiere recibir la salvación. Mucha gente que dice, pastor, yo luego recibiré la salvación. Ahora estoy muy ocupado, mucha preocupación.
también otra persona disfrutando sus cosas, pecado, y no quiere arrepentirse, no quiere recibir la salvación. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero ¿por qué los salvos son pocos? Porque los hombres no quieren otras cosas. Salvación no obligación. 그래서 los hombres tienen libre voluntad, libre albedrío. Cada uno de nosotros hay que pensar, ¿Dios existe o no? ¿Mundo venidero existe o no? Entonces, ¿cómo puedo ir al cielo? Hay que buscar. Durante nuestra vida hay que estudiar, hay que trabajar. Pero ¿qué más importante? Hay que preparar vida eterna. Este mundo pasa muy rápido, ¿no? ¿Sí? Mundo venidero eterno. No 1000 años, no 1.000.000 años. Eternidad. Cielo eterno, infierno eterno. 그래서 este tiempo muy importante. ¿Sí? 그래서 이렇게 escuchar bien, corazón abierto. Más que buena tierra. Estos son los que con corazón que bueno y recto retiene la palabra oída. Dan fruto con perseverancia. 그래서 buena tierra. Corazón bueno. Principio no, principio duro, pero poco a poco escuchando y preparando y corazón hablando y acepta. lleva frutos. Por eso aquí dice, hará campo para vosotros, no sembres entre qué espinos. Eso buen campesino siempre prepara la tierra, ¿no? Para cultivar, para sembrar, para cosechar. Yo recuerdo, mi abuelo siempre trabajaba cultivando, pero muy madrugada, levanta, prepara el campo, ¿no? Para sembrar, para cosechar. Eso no es mi palabra como que fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. Eso, la palabra de Dios como fuego, la palabra de Dios como martillo, quebranta nuestro corazón, nuestro orgulloso, nuestro mal pensamiento, filosofía y cosas. 그래서 seminario, a través de este seminario, hay que preparar nuestro corazón. Seminario solo un día, no, menos 5, 6 días. ¿Para qué? Para preparar nuestro. Dios también creó todas las cosas durante 6 días, ¿o no? Dios no podría crear todas las cosas solo un día. Sí puede, pero porque primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, con tiempo, porque una gran enseñanza, nuestro corazón, preparando. Manifestó su palabra por medio de la que predicación, salvación por predicación. No hay otra manera. Ayer estudiamos San Juan 3:3. ¿Puede recordar? Con Nicodemo, Jesús dijo, de cierto te digo, si no nacer de nuevo, que no puede ver el reino de Dios. No puede ver, significa que no puede entrar. Sí o sí hay que renacer para entrar al reino de Dios. Pero aquí respuesta, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive, permanece para siempre. Semilla tiene poder o no, vida o no, ¿sí? Palabra de Dios nos da vida eterna. Eso, ¿cómo tratar la palabra? Eso es muy importante. Mucha gente menospreciando la palabra de Dios. Aquí, Hechos capítulo 17, 11, estos bereanos eran más nobles que los que estaban en ¿qué? Tesalónica. Pues recibieron ¿qué? Lee por favor, ¿sí? Hasta aquí, ¿sí? 그래서 apóstol Pablo por su segundo viaje
llegó que Berea, Grecia. Allí bereanos muy nobles. ¿Por qué? Apóstol Pablo viajando muchas ciudades, bereanos muy nobles. Ellos escuchando la palabra, muy atentos, con intereses, ¿verdad o no? Entonces, con ese actitud, ellos y muchos creyeron palabra de Dios. ¿Es noble o no? ¿Sí? Pero hoy en día, necios directamente rechazan. No quiere escuchar su pensamiento, su orgullo, directamente. ¿Es necio o no? ¿Quién es sabio? Escuchando. ¿Es verdad o no? Comprobando. ¿Sí? Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo escuchar? Es muy importante. Ayer también estudiamos sobre la vida eterna. Veamos juntos. Esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Eso, vida eterna. El propósito de hacer el seminario para obtener la vida eterna. ¿Vivir qué? ¿1000 años? ¿1.000.000 años? No. Eternidad. ¿En dónde? En el cielo, eterno. Allí no hay preocupación, no hay tristeza, no hay maldad. Allí verdadera felicidad con Dios. Dios quiere darnos vida eterna. Dios es eterno, ¿no? Dios quiere darnos vida eterna. Eso, tener la vida eterna no por hacer, sino por conocer. Te conozca a ti, el único Dios verdadero, y Jesús. Dos cosas hay que conocer para tener la vida eterna. Primero, sobre Dios. Segundo, Jesucristo. Por ejemplo, ustedes pueden creer en mi bolsillo hay un boli, ¿sí? ¿Se puede creer? Levanta mano, por favor. ¿Sí? ¿No? No puede. Pero ahora ya puede creer o no. ¿Sí? ¿Sí? Por eso, porque ya puede creer que mi bolsillo hay un boli. ¿Sí? Levanta mano, por favor. ¿Sí? Ya todo. ¿Sí? Porque ya han visto, ¿no? ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? Nosotros y ya estudiando la Biblia y podemos creer la existencia de Dios. Dios se manifestó muchas maneras, a través de naturaleza, a través de la Biblia, muchas pruebas evidentes. Eso, hoy vamos a ver. Eso, ayer estudiamos las bacterias. Podemos ver con qué? Con microscopios. Estrellas, ¿con qué? Telescopios. Entonces, Dios invisible o no, ¿sí? ¿Con qué podemos ver a Dios? La Biblia. ¿Sí? Aunque Dios no se ve, pero a través de su palabra nosotros podemos creer su existencia. ¿Sí? Eso Dios nos ha dado. El Dios verdadero, ayer estudiamos, primero, ¿qué? Creador, omnipotente. Segundo, ¿qué? El Dios verdadero, ¿qué? Omnisciente, sabe todo, ¿no? ¿Sí? Desde la historia de humanidad, desde el principio hasta final. Y también hoy ya vamos a ver, el Dios verdadero hace el bien y el mal. Hoy vamos a estudiar este tema. So, busquemos Isaías 41, Isaías. Isaías 41. (21 al 24). Isaías capítulo 41,
versículo 21 al 24. Leamos juntos. Alega por vuestra causa, dice Jehová. Presenta vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traiga, anuncianos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado. Desde el principio pondremos y nuestro corazón en ello. Sepamos también su posteridad. Y hacernos entender lo que ha de venir. Danos pruebas de lo que ha de ser después para que sepamos que vosotros sois dioses. A lo menos hace pie para que tengamos que juntamente nos maravillamos. He aquí que vosotros sois nada. Época de profeta Isaías había muchos dioses, ídolos. Entonces, Dios, si fuera verdadero Dios, presenta, por favor. Entonces, el Dios verdadero sabe todo, ¿no? Por ejemplo, este mundo hay muchos dioses, muchas religiones, ¿o no? ¿Y cuál es verdadero? Cada religión dice, nosotros verdadero tal, ¿o no? Entonces, ¿cómo podemos saber? Eso yo ya he explicado. El Dios verdadero es creador. Sin creador no es verdadero. Segundo, que el Dios verdadero que sabe todo. Desde creación, comienzo de humanidad, fin de la humanidad, todo. Y también ya tiene poder. Bendice y maldice. Todo tiene poder. Entonces hoy ya vamos a ver y pruebas. Por eso la Biblia escrita durante 1600 años, pero trata historia pasada que futura. Eso hay muchas pruebas evidentes. Bien, aquí Salmo 103, 19, leamos juntos. Jehová estableció en los cielos su trono. Su reino domina sobre todos. Eso, Dios gobierna este mundo, todo. Por ejemplo, cada país hay presidente, leyes, ¿no? Gobernando cada país. Pero Dios invisible gobierna todo el mundo. Por ayuda de Dios, nosotros cada día podemos vivir, ¿no? También Dios gobierna este mundo con dos atributos. ¿Usted sabe? Leamos juntos. Justicia, juicio son el cimiento de trono. Misericordia, verdad van delante de tu rostro. 그래서 justicia y juicio son el que cimiento de trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Dios es justo. Dios es misericordia. Dios es amor. 그래서 misericordia y juicio que cantaré. A ti cantará a él, oh Jehová. 그래서 nosotros, por ejemplo, los padres también educan a sus hijos con amor, con justicia, ¿o no? ¿Solo amor puede educar bien? No, justicia. Hijo, ese no es bueno. Corrigiendo. Solo justicia. Hijo, no. Esto no. Pero con amor, entendiendo su debilidad. Hay que equilibrarse, ¿o no? 그래서 como papá, como mamá, con justicia, con amor, y puede educar bien. Pero sobre todo, Dios gobierna este mundo con dos atributos. 그래서 el trono de Dios. Dios es que justo y Dios es que amor. Dos atributos. Pero mucha gente tiene duda. ¿Por qué Dios no castiga la maldad inmediatamente? Dios es justo, pero este mundo mucho malvado, ¿no? ¿Por qué Dios deja? Mucha gente preguntando así, ¿no? Pero si Dios juzgará inmediatamente, ¿y quién
sobrevivirá. ¿Quién quedará aquí? ¿Sí? Aquí dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Hoy en día, muchos mafiosos y malvados cometiendo, como si fuese, no hay juicio. ¿Sí? Él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la que iniquidad. ¿Sí? El que hizo el ojo no oirá, el que formó el ojo no verá. ¿Sí? Lógicamente, Dios nos ha dado ojos, ¿sí? Oídos. Entonces, Dios sabe todo o no? Dios escucha todo o no? ¿Sí? Entonces, si bien los molinos de Dios muelen despacio, muele muy pequeño, aunque con paciencia espera, muele con ¿qué? Exactitud, ¿qué? Todo. Porque algunas personas se enfadan directamente o no, ¿sí? Pero Dios se enfada directamente, no, espera, mucha paciencia, dando oportunidad. Pero por pie, si no acepta, no se arrepiente, Dios juzga fuertemente. ¿Sí? Pero hoy en día muchos malvados, pero espera Dios. ¿Sí? Por eso, ¿por qué prospera las personas que hacen mal? También mucha pregunta así. Entonces ellos ladrón y tal, pero prospera. Pero yo quiero vivir dignamente, pero pobre, tal difícil. Ese injusto, ¿no? Mucha gente preguntando así, ¿no? ¿Sí? Eso aquí dice, prospera las tiendas de los que ladrones, en cuyas manos él ha puesto que cuánto tiene. ¿Sí? Aquí dice, porque viven los impíos, se envejecen, aún crecen en iniquidad. Porque nosotros leyendo también época de Job, época de salmista, y también preguntaban varias veces, ¿por qué los malvados prosperan? Tienen dinero, riquezas, pero cristianos, ¿por qué pobres? Muchas preguntando así. Eso, aquí dice la respuesta, pasan sus días en ¿qué? Prosperidad, en paz que desciende al Seol. Usted sabe, pueblo para banquete, preparar cerdo, ¿no? Mi pueblo antes. ¿Sí? Entonces, antes de banquete, da más comida o no para cerdo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Para preparar o no. ¿Sí? ¿Entiende o no? ¿Sí? 그래서 ya este mundo malvados vive tranquilamente disfrutando cosas, pero de repente ya entra infierno. Dios dando oportunidad para arrepentimiento, pero ellos no quieren. 그래서 Dios es justo, Dios es ¿qué? Amor. 그래서 su justicia muestra a través de su juicio. Nosotros estudiando la Biblia podemos saber el carácter de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando cometía pecado, Dios juzgaba o no. ¿Sí? También cuando se arrepiente, busca salvación, Dios envía Salvador, ¿sí? Salva a su pueblo y muchas maneras. ¿Sí? Pues a través de salvación podemos saber amor de Dios. So, hoy una a una vamos a estudiar los atributos de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué carácter tiene? Hay que aprender con la Biblia. Pero hoy en día mucha gente mal entiende. Dios es amor. Dios no me enviará al infierno. Dios entenderá mi pecado, mi error. Pero ellos no saben. Dios es juez justo. Dios odia pecado, juzga ¿qué? Pecadores. ¿Cómo sabemos? A través de la Biblia. Nosotros podemos saber Dios cómo trataba hombres, pueblos, todo. Eso, ya, capítulo 1, ¿no? Dios creó primero plantas y luego ¿qué? Animales y luego ¿qué? Hombres. ¿Sí? ¿Hombres para quién? Para Dios. Por eso cada uno de nosotros son imagen de Dios, precioso. Dios creó ángeles como servidores, pero los hombres son imagen de Dios, más preciosos, más valorosos. ¿Sí?
nosotros, Dios, como Dios trata como que nosotros como esposa. Dios, nuestro Señor es marido. Dios trata nosotros como objeto de su amor. Al principio Dios estaba solo, ¿no? Pero Dios y preparó todas las cosas. Por ejemplo, Adán estaba solo, ¿no? Por eso no estaba bien. Por eso Dios preparó su idónea, Eva, ¿o no? ¿Sí? Con su costilla, ¿no? ¿Sí? ¿Eso qué significa? Dios estaba solo. Por eso Dios creó todas las cosas para preparar su esposa. Eso nosotros recibe amor de Dios. Esa persona entra al reino de Dios. Si rechaza ese amor, no hay opción. 그래서 nosotros hay que estudiar bien. Podemos saber. Porque hoy en día muchos ateos quieren suicidarse. Si es una situación complicada, ellos no saben su valor. Quieren dormir. Pero después de morir, bien, dormir, no. Ellos no saben su propósito. Pero entonces hay que, a través de la Biblia, hay que comprender nuestra vida, propósito, por qué vive aquí y cómo puedo ir al cielo. 그래서 ya, Dios creó a Adán y Eva. Adán y Eva, ¿dónde vivieron? Huerto de Edén, ¿no? ¿Sí? Ayer estudiamos, ¿no? ¿Sí? Ya, arqueólogos descubrieron 4 ríos, 2 ríos, Tigris, Éufrates sigue fluyendo, Bison, Gihón, debajo del desierto, allí zona, hoy en día desierto, pero sale un montón de petróleo, ¿no? ¿Sí? Porque antes era fértil, ¿sí? Hoy en día, Oriente Medio, zona de Irak, ¿sí? Oriente, ya, Génesis capítulo 2. Y luego, Adán, Eva, tenía muchos hijos, ¿no? ¿Sí? 그래서, 자, 가인 y Abel. Pero Caín mató a Abel, ¿o no? ¿Sí? En lugar de Abel, Dios permitió Set. ¿Sí? Entonces, ayer domingo estudiamos que los descendientes de Set siempre buscaban a Dios, tenían la fe, pero los descendientes de Caín solo buscaban cosas del mundo, ¿no? ¿Sí? También había hijos, hijas. ¿Sí? 그래서, ya. 그래서 아담, 세, 에노스, 게난, 마랄레, 야레, tal, y Noé. Ese línea. Ellos tenían la fe. Pero época de Noé, décimo generación de Adán, lleno de pecado. 그래서 Dios juzgó con diluvio. Que dice, vio Jehová que maldad de los hombres eran mucha en la tierra. Los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Se corrompió la tierra y llena de violencia. 그래서 época de Adán cometió pecado, por eso fue rechazado, ¿no? ¿Sí? Dios juzgó. Y luego época de Noé también igual. ¿Sí? Del corazón de hombres es malo desde su ¿qué? Juventud. ¿Sí? Desde pequeño cometiendo pecado. No tenía interés. Lleno de violencia. Destruiré con la tierra. Esa es la justicia de Dios. También Jesús explicó época de Noé. Porque como en los días de antes del diluvio estaban ¿qué? Comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento. Solo su interés es comer, beber y casamiento. No tenía interés nada de su alma, su salvación. Como hoy en día YOLO. Se vive solo se vive ¿qué? Una vez. Entonces solo una vez hay que vivir bien o no. Pero hoy en día jóvenes, mi vida solo una vez, entonces hay que disfrutar. Eso no quiere casarse, no quiere tener hijos, vivir libremente. Hoy en día jóvenes así o no, ¿sí? Hoy en día en Japón, mi país, muchos jóvenes no quieren casarse.
no quiere tener hijos, porque egoísmo hoy en día. Hazte un arca de ¿qué? Madera. 그래서 ya época de Noé también lleno de pecado. No tenía nada de interés en su alma. Por eso, ya. Pero en aquella época Noé era justo, perfecto, ya caminando bien. Entonces Dios le mandó construirse un barco, ¿no? ¿Sí? 그래서 Noé construyó un barco con su familia. Y también Noé pregonero de ¿qué? Justicia. Predicaba, juicio de Dios. Pero en aquella época gente se burlaba de Noé. Sí. Pero Jehová le cerró la puerta. Y luego ¿qué? Empezó a llover. ¿Cuántos días? ¿Usted sabe? Hubo lluvia sobre la tierra 40 días ¿qué? 40 ¿qué? Noches. Sí. Entonces todo en aquella época ya murieron. Sí. Porque en aquella época arriba de expansión había capas de agua o no. ¿Sí? Génesis capítulo 1, él hizo Dios la expansión, separó las aguas estaba debajo de la ¿qué? Expansión, debajo de la cielo, debajo del cielo que río, mar, pero arriba las aguas que estaban sobre la ¿qué? Expansión fue así y llamó Dios la expansión ¿qué? Cielos. ¿Sí? Arriba también había una capa de agua. Hoy en día no existe, pero antes del diluvio Noé había capas de agua, como así. ¿Entendieron? Hoy en día nube, tal, pero antes una capa de agua. ¿Sí? Protegía. Por eso los hombres podrían vivir largamente. Había animales tan grandes. ¿Sí? Pero ya, tierra y mar. Pero arriba también, arriba del cielo también había aguas. ¿Sí? Pero cuando diluvio ya cayó todo. Por eso, y antes del diluvio, la tierra ni calor ni frío y perfecto. Pero después del diluvio, hay una zona calor, otra zona frío, y esa ya diferencia. ¿Sí? Por eso, después del diluvio, se disminuyó la edad de hombres. Por eso, antes de Noé, más o menos 900 años sobrevivieron. Pero después de Noé ya se disminuyó, ¿no? ¿Sí? Por eso hoy en día ya 70, 80 años. ¿Sí? Entonces, esta historia es verdad o no. Mucha gente trata de ser una leyenda, un cuento, pero es verdad. Hay pruebas evidentes. Vamos a ver. Todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron ¿qué? Cubiertos. Todo ya cubierto con diluvio, inundación en aquella época. Todo. Solo quedó, sobrevivió ¿qué? Familia de Noé. ¿Sí? 그래서 hoy en día fósiles marineros en la cima de ¿qué? Everest. Everest, ¿cuánto altura? 8,000 altura, ¿no? ¿Sí? Pero ya cubierto. ¿Sí? También fósil marino encuentra la cima de monte que Everest. ¿Sí? Entonces, allí concha, fósil y marineros, ¿cómo? Ellos fueron vacaciones allí. No, ese ya gran diluvio, todo. Yo cuando era pequeño subía montaña al lado de mi casa. Yo he encontrado mucho fósil allí también. Cuando la montaña era ¿qué? Mar. So, encuentra fósil de peces que los Alpes. So, sorpresa, hallado estos fósiles de animales marinos en Bolivia. ¿Bolivia tiene mar? No, pero hay un montón de fósiles de ¿qué? Marinos. El diluvio universal, una verdad histórica que no se puede negar. El 85% de la tierra era capa ¿qué? Sedimentaria. ¿Usted sabe capa sedimentaria? ¿Sí? Ese capa sedimentaria. Ese se forma por diluvio. ¿Sí?
pero este territorio todo, 85% capa sedimentaria, todo. Yo viajando muchas ciudades, muchos países, todo igual. España, Mongolia y todo igual. Por eso, sobre los montes estaban las que aguas. ¿Cuándo? Con diluvio Noé. Subieron los montes que descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Por eso, ya, montaña, por después del diluvio subió. valle más profundo, ¿no? ¿Sí? 그래서 hoy en día, ya, Gran Cañón. hoy en día fluye agua poquito, pero antes todo cubierto agua. ¿Sí? 그래서 el Gran Cañón de Colorado, ¿cómo se forma? Ya científicos ya descubren ese por diluvio todo. ¿Sí? Es más bien los restos de diluvio de Noé. Y también Málaga, Antequera, aquí también todo piedra, capa sedimentaria. Me sorprende mucho, ¿no? Allí todo por diluvio. También Cuenca. ¿Usted conoce Cuenca? ¿Sí? ¿Sí? Allí también un guía me explicó, ahora aquí montaña, pero antes era que mar. Porque allí sale un montón de fósil de marinos también, dinosaurios también. ¿Sí? Aquí ya. Vamos a ver. Y los bosques, el secreto de la Antártica. ¿Sí? 그래서 encuentran fósil de dinosaurios cerca de Polo Sur. Polo Sur mucho frío, ¿no? Pero allí sale un montón de dinosaurios fósil también. ¿Sí? Encuentra mamut, Siberia. Siberia mucho frío, 40, 50 grados bajo cero. Pero allí congelado, ¿qué? Mamut. Vamos a ver aquí el video. ¿Sí? El pasado más remoto puede volver al presente de las más diversas maneras. Algo así le pasó a un joven minero canadiense mientras trabajaba en una excavación en el permafrost del norte del país, concretamente en Eureka Creek. Mientras intentaba extraer oro, se encontró con algo inesperado: un mamut perfectamente conservado, procedente de la edad del hielo. No es el primer hallazgo de este tipo, y es cierto que encontrar a estos animales congelados y momificados es relativamente común. También Nebraska, un montón de fósil por diluvio. Vamos a ver también ese video. Existe una gran cantidad de evidencia de una inundación catastrófica universal y veo la mayor parte de esta evidencia en los registros de fósiles. En el mundo entero se han encontrado fósiles de animales y peces sepultados en posición de nadar, repentina y catastróficamente preservados en un momento del tiempo. Uno de los hallazgos que muestran animales nadando incluye rinocerontes, hipopótamos y cebras enterrados en ceniza volcánica en Nebraska. En Escocia se han encontrado toneladas de peces en posición de terror, con las aletas extendidas y los ojos abultados. Otro cementerio de fósiles en Heisaltal, Alemania, muestra una mezcla de plantas e insectos de todas las zonas climáticas. Cuando esta clase de fósiles están juntos, es indicativo de una inundación global y de un entierro súbito. Nosotros no hemos visto ese diluvio universal, diluvio de Noé. ¿Ustedes han visto? Pero ¿cómo podemos saber esa verdad? Hay muchas pruebas, capas sedimentarias, fósiles, lleno de fósiles este mundo. Normalmente no se forma fósil, porque un animal morir, ya polvo, ¿no? Convierte, ¿no? ¿Sí? Porque ¿cómo se forma? Por gran diluvio. De repente tapado todo y ya se forma. Entonces, todo el mundo lleno de fósil, ¿eso qué significa? Diluvio universal. ¿Sí? 그래서 también el lugar de producción mundial de sal. ¿Sí? Por ejemplo, normalmente sal, ¿dónde está? Cerca de mar, ¿no? ¿Sí? Pero Mongolia, Bolivia, ¿sí? Bolivia, Uyuni, ¿usted sabe? Bolivia no tiene mar, pero un montón de sal. ¿Sí? También Himalaya, 8,000 altura, allí también sale sal, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo puede explicar sin diluvio? ¿Sí? En Mercadona vende
sal de Himalaya o no, muy caro, ¿no? Muy bueno. ¿Pudo el arca de Noé contener todos los animales? Mucha gente preguntando. Entonces, barco, ¿qué tamaño? Pero la Biblia menciona longitud, anchura y todo. 그래서 ya cabe todo tipo de animales. 그래서 hoy en día ya Hong Kong y Estados Unidos mismo tamaño construyeron. Tan grande ese barco. Yo también venía desde Canarias y con barco, con tamaño de arca de Noé. Hay un montón de coche y tal cosas, contenedor y tan grande. ¿Quiere ver? Pero no tengo tiempo. Sí. También mi país también muy avanzado construcción de barco, probado. Ese barco, ¿cuántos metros de ola mantener? Vamos a ver aquí, ya. probando ese barco muy seguro. 실험에 있어서는 50분의 1의 축소 모형을 만들어 10cm 이상일 경우 또 협회의 기준치 방주에 물이 넘쳐 들어오려면 파도. 그래서 hoy en día ya hay muchos barcos comparando. Arca de Noé más seguridad. 30 metros de olas puede mantener. Y también ya del sur viene torbellino y frío de los vientos del norte. Se da el hielo. 그래서 ya después del diluvio ya viento y entonces ese ya agua lleva norte y sur ya congelado. 그래서 se disimula. Él junta como montón las aguas del mar. Hoy en día ya. 그래서 podemos entender la Biblia. Hoy en día muchos científicos investigan acontecimientos de Noé. Es verdad. Hay muchas pruebas. Por falta de tiempo no podemos ver todo. Sobre todo, ese barco, ¿dónde reposó? Vamos a ver. Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 6, 7, 8 menciona y ya diluvio Noé. Sobre todo, ese barco ya ¿dónde reposó? Génesis capítulo 8, versículo 4. Leamos juntos. Reposó el arca en el monte, mes séptimo, a los 10 días de mes, sobre los montes de Ararat. ¿Usted sabe monte Ararat dónde estará? ¿En España? No, Turquía. Monte Ararat. Igual, nombre exactamente igual hoy en día, ¿sí? Ararat. alrededor de Turquía y Armenia símbolo de Armenia es el monte Ararat y luego barco, su símbolo, porque ellos ya saben esa historia es verdad, ¿sí? Porque hay muchas pruebas, ¿sí? En busca de arca de Noé, ¿sí? Montes, ¿sí? 5.000 altura, cubierto nieve, ¿sí? 그래서 hoy en día muchos turistas viajando allí, sobre todo Fernando Navarra, francés, con su hijo, encontrado trozo en aquella época y ya probando hace 5.000 años, coincide época de Noé. Y también últimamente los chinos subieron, ya, listo, vamos a ver aquí video. Cambiamos de tema para contarles que un grupo de investigadores integrados por expertos de China y Turquía aseguran haber localizado el Arca de Noé. El hallazgo habría ocurrido en el monte Ararat, en Turquía. Uno de los miembros del grupo aseguró haber encontrado una estructura de madera antigua a una altitud de 4.000 metros en el este de ese país, cerca de la frontera con Irán. Los restos tendrían unos 4.800 años de antigüedad. Aunque aún no existen pruebas que certifiquen totalmente el descubrimiento, los expertos declaran estar un 99,9% seguros de que se trataría del arca. El grupo ya ha contactado al gobierno de Turquía para pedir que se proteja la zona para iniciar las investigaciones correspondientes. Aquí, segundo Pedro, capítulo 3, 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en ¿qué?
agua, época de Noé, por el pecado, Dios juzgó, mostró su justicia. ¿Sí? Pero los cielos, la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el que fuego. ¿Sí? 그래서 ya fin de época, ya Dios juzgará con agua, no, con fuego. 그래서 aquí dice, con gran estruendo los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra, las obras que ella hay serán ¿qué? Quemadas, ¿sí? Con fuego, deshechas, elementos, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, todo. Hoy en día ya podemos entender por bombas nucleares, todo. Ya. Hace 100 años no podía entender cómo puede juzgar el mundo con todo quemado, fuego, este mundo. Pero hoy en día podemos entender o no. ¿Sí? Aquí, Apocalipsis capítulo 9, 15, ya última guerra, ya, para la hora, día, mes, año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Solo una hora matar un tercio parte del mundo. Ahora este mundo 8.000 millones de habitantes son, ¿no? ¿Sí? Pero solo una hora. ¿Sí? La tercera parte. ¿Sí? ¿Con cuchillo? No, con fuego. ¿no? ¿Sí? 그래서 aquí dice, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo, el azufre. ¿Sí? 그래서 seguramente bombas nucleares. Hoy en día tiene Rusia el arma de ¿qué? Apocalipsis. Las bombas nucleares actuales pueden destruir el mundo miles de veces. ¿Qué país tiene armas? Rusia, Estados Unidos, China, Israel, Corea Norte, peligroso, ¿no? ¿Sí? Para enseñar esto, también época de Sodoma y Gomorra, Dios juzgó con fuego, ¿no? ¿Sí? Usted sabe, aquí Génesis capítulo 19, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Sí? 그래서 hoy en día ya científicos encontraron cerca de mar muerto 5 ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Hoy en día arqueólogos y descubren, vamos a ver esa historia. ¿Sí? Sodoma y Gomorra. Londres, Inglaterra. El arqueólogo y profesor Stephen Collins ha pasado décadas investigando la historia de la Biblia en excavaciones por toda la Tierra Santa. Pero ahora se enfrenta a su mayor desafío: desenterrar la verdad que hay detrás de la aterradora historia de las legendarias ciudades del pecado Sodoma y Gomorra. La pregunta es, arqueológicamente, ¿existieron de verdad esas ciudades? ¿O se trata solo de historias mitológicas? En el Antiguo Testamento, el libro del Génesis narra la historia de cómo Dios descargó su cólera sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero los hombres de Sodoma eran malos y extremadamente pecadores. Según el Antiguo Testamento, estas ciudades malditas fueron completamente destruidas. Entonces el Señor hizo llover fuego y azufre desde los cielos sobre Sodoma y Gomorra, y destruyó a todos los habitantes de estas ciudades y todos los frutos de esa tierra. Pero ¿hay alguna prueba de que estas ciudades fueran destruidas en una tormenta de fuego, tal como describe la Biblia? Lo que Collins encuentra es increíble. Aquí está la destrucción terminal de la ciudad. Toda esta materia gris que vemos aquí es ceniza. Pero lo interesante es que hemos encontrado varios esqueletos por aquí, 2 adultos y un niño que fueron arrojados de forma violenta. Debajo de toda la ceniza hay una gran cantidad de huesos humanos dispersos, de trozos de personas aquí, aquí y aquí abajo. Así que tenemos huesos por todas partes. Esto viene del derrumbe de varios pisos de un edificio de ladrillos de barro. Todo fue destruido y los restos han acabado un poco revueltos.
Vemos piedras, trozos de ladrillos, trozos de personas y de cerámica esparcidos a lo largo de estas capas. Esta es la señal de una destrucción violenta causada por el fuego. Donde caminamos aquí por la zona de Sodoma, Gomorra y estas ciudades, vemos esta mezcla de tierra con sal. Pero hay algunos lugares, como aquí, donde encontramos una piedra diferente. Pueden verla, tiene un color un poco amarillento y se deshace muy fácilmente. Esto, gente, es una bola de azufre. Ahora, si recordamos el pasaje bíblico, Dios destruye las ciudades con fuego y azufre. El fuego se apagó, pero si aquí cayó una cantidad enorme de azufre, tiene que estar aquí. Y por donde quiera que miremos aquí, entre estas montañas, encontramos bolas de azufre. Ahora, normalmente se encuentra azufre en zonas donde hay actividad volcánica. ¿Dónde hay un volcán aquí? En ninguna parte. Entonces, ya es algo extraño que encontramos azufre donde en teoría no debería estar, según las reglas que conocemos de la naturaleza. Y también la pureza de este azufre no se encuentra en otros lugares de la naturaleza. Normalmente, cerca de un volcán encontrarás azufre, que es 50% azufre. Aquí es más del 90% y para quien sabe, el azufre es inflamable. Hoy en día, arqueólogos descubren muchas cosas. Jericó, Sodoma y Gomorra, y ciudades, y todo. Hay muchas pruebas evidentes. Leamos juntos. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos. 그래서 mucha gente se burla de Dios. ¿Por qué el Señor no viene? Pero ya, Dios esperando para que se arrepienta, para que reciba la salvación, dando oportunidad. 그래서 Señor profetizó, fin de época, ¿qué va a ocurrir? San Mateo 24. Hoy en día viendo señales, ya muy cerca su venida. Hoy en día este mundo cambia muy rápido, ¿no? Todas las cosas, ¿no? ¿Sí? ¿No? Ya, todo listo, ¿no? Segunda venida del Señor. Mas vosotros fructificad y multiplicaos. Procura abundantemente en la tierra. Después del diluvio, Dios mandó, ¿no? Pero Nimrod, muy rebelde. Ese hombre que quería construir la torre de Babel, ¿no? ¿Sí? 그래서 él desobedeció la palabra de Dios y luego construyó un torre para mostrar el nombre de hombres. ¿Sí? Por eso Dios dividió idioma y luego quebrantó, separó hombres. Ese es ya Génesis capítulo 11. Hoy no puedo explicar todo. ¿Sí? 그래서 ese Babel. 그래서 hoy en día ya arqueólogos descubrieron Torre de Babel fue construido en la tierra de Shinar, zona de Irak. El mapa de Google también ya menciona Torre de Babel, arqueólogos. De esto se esparcieron las naciones en la tierra después de diluvio. Después de Torre de Babel, ya dividió idioma. Hoy en día, Noé tenía 3 hijos, ¿no? Sem, Cam, Jafet. 그래서, ya, después de Torre de Babel, Sem fue Asia, su descendiente, y Cam, África. Jafet, que Europa. Por eso existe africanos, asiáticos, europeos, ¿no? ¿Sí? 그래서, ya, se esparcieron todo el mundo. Los hombres. Antes, una familia, pero todo, ya. 그래서 hoy en día ya, estudiantes en la escuela aprenden, nuestro antepasado, Sem, Cam, Jafet. ¿Igual o no?
La Biblia enseña Sem, Ham, Abel. Pero en la escuela también igual, nuestros antepasados. También idiomas. Hoy en día muchos idiomas son, ¿no? ¿Sí? Lingüistas investigando original idioma, una idioma. También ayer estudié, una sangre ha hecho que todo el linaje de los hombres. 그래서 자, Adán fuera A, Eva B, sale 4 tipos de sangre son, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver aquí este video también. Todos llevamos un libro de historia en nuestra sangre y en cada célula de nuestro cuerpo. En búsqueda de nuestro pasado, Wells ha viajado por todo el mundo en busca de las comunidades más aisladas. Y ha recogido muestras de sangre para estudiar el ADN que contienen. Lo que busca son unas variaciones diminutas en el código genético que se llaman mutaciones y se producen cuando hay un error de copia en la transmisión del ADN de una generación a otra. Las mutaciones se acumulan a lo largo de las generaciones y actúan como una especie de reloj molecular que permite a los genetistas determinar la antigüedad de una especie. Cuando analizó el ADN recogido, Wells y sus colegas efectuaron un hallazgo sorprendente. Parece que todo el mundo tiene un origen común. Descendemos todos del mismo hombre. ¿Entendieron o no? 그래서 자, nosotros africanos, asiáticos, europeos, ¿de dónde vinieron? Pero estudiando la Biblia, podemos entender todo. Ajá, por diluvio de Noé, por Torre de Babel, separado idioma, mundo, naciones, dividido. En la Biblia todo enseña estas cosas. Lee por favor la Biblia, Génesis, entenderá muchas cosas. Creación, origen del país, todo. Busquemos Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Usted sabe ya Génesis total cuántos capítulos? 50. Se divide 1 al 11 y 12 al 50. 1 al 11, ¿qué tema trata? 4 acontecimientos: creación, huerto de Edén, arca de Noé, Torre de Babel. Cuando hombres cometieron pecado y Dios juzgaba. Y luego, ya aparte del capítulo 12, sale 4 personajes: Abraham, Isaac, y Jacob y José. Importantes. 그래서, ya, después de Torre de Babel, los hombres se esparcieron todo el mundo, nadie buscaba a Dios. Por eso Dios, ¿qué hizo? Llamó un hombre, formó un país, Israel. Vamos a ver aquí Génesis capítulo 12, 1 y 2. Veamos juntos. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Entonces, Dios llamó a Abraham y luego permitió 3 bendiciones. Tierra, nación, bendición. ¿Qué tipo de bendición? ¿Usted sabe? A través de Abraham ya vendrá Jesús, nuestro Salvador. Salvación eterna. 그래서 será benditas en ti que todas las que familia de la tierra. No solo Israel. Dios tiene plan salvar este mundo. Jesús vino a través de Israel. Entonces, pueblo natal de Abraham. Audiovisual, poquito bajar el sonido, por favor, micrófono. Muy bien. ¿Está bien? Entonces, y Abraham, aquí ya, su pueblo natal, ¿qué? Ur de los, ¿qué? Caldeos. Ur de Caldeos. ¿Usted sabe dónde ubicado Ur de Caldeas? Zona de, ¿qué? Río
Éufrates y Tigris, allí zona, aquí Uru, Golfo Pérsico. Pero ya Abraham, su pueblo natal, Uru, esa ciudad muy grande, y su familia, y luego Harán, y luego y Canaán. Entonces, aquí, ya, en Harán, en Uru, ya, padre de Abraham, ¿cómo se llama? Tare, ya, porque aquí dice, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado de ¿qué? Río. Aquí río se refiere a Éufrates. Por eso hebreos significa ellos vinieron pasando río. Ese significa hebreos. Porque ellos habitaban aquí, Uru, pero pasaron río Éufrates. Y luego llegaron a Canaán. 그래서 Uru, la ciudad de los caldeos, hoy en día, ya. 그래서 hace 4,000 años, esa ciudad muy avanzada. Esa ciudad muy avanzada. Hoy en día, ya, el tesoro de tumbas reales de Uru. Arqueólogos encontraron todo. 그래서 ese monumento hoy en día Museo Británico en Inglaterra, un montón en aquella época. En aquella época también Uru adoraba muchos dioses. Aquí dice, Tare servían a dioses que extraños, pero ha encontrado ese ídolos. Luna en aquella época adoraba ídolos. Entonces, Abraham existió de verdad en el Antiguo Testamento. 그래서 esa historia todo es verdad. 그래서 ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente que también de los que gentiles. 그래서 Dios eligió un país para testificar su existencia. Por ejemplo, cuando inicio de clase, profesor elige un representante de clase o no, ¿cómo se llama? Delegado, ¿no? Sí. Se levanta. ¿Para qué? Para controlar clase o no. ¿Sí? Es lo mismo. Dios eligió un país para gobernar este mundo, ¿no? Para testificar su plan, su existencia. Pero entonces Dios solo ama a Israel. No es así. Dios ama latinos, europeos, africanos y todo. ¿Sí? Vosotros sois que mis que testigos. Vosotros se refiere que Israel. ¿Sí? 그래서 para que me conozcáis y creáis, entendáis que yo mismo soy. 그래서 cuando se hace justicia, muy importante, testigo, ¿no? ¿Sí? Pruebas y testigos cuando hace justicia. Hoy en día mi país hace muchos juicios. Entonces, juzgado, ¿sí? Juez, juzgando, con pruebas, con testigos, ¿no? ¿Sí? 그래서 nosotros, a través de Israel, podemos saber la existencia de Dios. Porque Israel es testigo de Jehová. ¿Sí? Entonces, en este mundo hay muchos países. ¿Por qué Dios eligió Israel? ¿Usted sabe? Aquí dice, Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo que especial. Vosotros erais el más insignificante de todos los que pueblos. ¿Sí? 그래서 Israel, país pequeñito. Entonces, Dios, para testificar su existencia, elegir país grande o pequeño. Por ejemplo, un país grande hace grandes cosas, es normal o no, ¿sí? Pero Israel pequeñito, pero hace grandes cosas. Por ejemplo, Lucha Canaria. ¿Usted conoce Lucha Canaria? ¿Sí? ¿Sí? Pero muy parecido, mi país, Sirum, muy parecido, deporte, Corea, ¿sí? Entonces, aquí ya un chico, 46 kilos, 107, ¿quién ganó?
¿Grande o pequeño? Vamos a ver aquí. 키도 몸무게도 한참 차이 나는 두 선수의 맞대결. 큰 덩치의 선수가 정윤을 번쩍 들어올렸고 경기는 쉽게 끝나는 듯 했습니다. 그러나 정윤은 잘 batidaga 안다리로 중심축을 무너뜨리면서 순식간에 상대를 쓰러뜨렸습니다. 예상을 뒤엎 ¿Qué les parece? Yo también recuerdo, yo cuando era muchacho, mi clase, 실험, pero mi amigo dos, uno 40, otro 80. Pero ¿quién ganó? 80. 80, no, 40. Porque yo pregunté, su padre, deportista, entonces, enseñando ese turco, entonces, aunque pequeñito, pero ganó, ¿no? ¿Sí? Yo no tengo mucho buena memoria, pero recuerdo, porque me sorprende mucho en aquel momento. Es lo mismo, como David contra ¿qué? Goliat. ¿Sí? Israel, país pequeñito, ¿no? ¿Sí? Pero grandes cosas. Vamos a ver este video. ¿Sí? Israel es el 100º país más pequeño del mundo y tiene alrededor de una milésima parte de la población mundial. Tiene solo 70 años, es más pequeño que Nueva Jersey, rodeado de enemigos, bajo constante amenaza de supervivencia y posee pocos recursos naturales. Y aún así, Israel es el único país en la historia que ha revivido una lengua muerta. Desde su fundación, Israel ha ganado el segundo mayor número de premios Nobel per cápita. Aunque el pueblo judío es solo el 0.2% de la población mundial, los judíos han recibido el 22% de los premios Nobel, lo que constituye un inexplicable 11.250% por encima de la probabilidad estadística. Amigos, en las últimas décadas Israel se ha convertido en una de las mayores potencias tecnológicas del mundo, y esto es algo que resulta sorprendente. Hablamos de un país pequeño, que con apenas 8 millones de habitantes, una población inferior a la de Andalucía y una superficie equiparable a la de la Comunidad Valenciana en España o El Salvador en Latinoamérica, cuenta, atentos, con más de 4.000 compañías tecnológicas. Y 80 de las 500 mayores empresas del mundo tienen aquí filiales orientadas a la investigación y la innovación. De hecho, Tel Aviv es, tras Silicon Valley, el polo de tecnología e innovación más importante del mundo. Y aunque parezca mentira por su reducido tamaño, Israel es el tercer país, solo tras Estados Unidos y China, con más empresas cotizando en el Nasdaq, la bolsa de valores de Estados Unidos orientada preferentemente a compañías tecnológicas. Hablamos de que Israel tiene más empresas cotizando en este mercado que la suma de España, Italia, Francia, Alemania y Holanda. Casi nada. Pero ¿queréis ejemplos concretos? Pues bien, en Israel se está desarrollando gran parte del hardware del próximo iPhone 8. Muchas de las características de Google son made in Israel, e Intel, el líder mundial de microchips, le debe gran parte de su éxito a las innovaciones de su filial hebrea, la cual, por cierto, con más de 11.000 trabajadores, es una de las mayores empresas de todo el país. Bueno, e incluso Microsoft ha llegado a considerarse como una empresa semi-israelí. It is a hub of innovation with top-notch computer science academic institutes and revolutionary technologies. PayPal, IBM, Cisco, Amazon, Facebook, son muchas las empresas que utilizamos cada día cuya tecnología depende en gran medida de este país volcado con la I+D+I. Y es que este sector supone ya, ojo, más del 12% del PIB nacional, más que el turismo en España, por ejemplo, y la mitad de todas las exportaciones. Y os preguntaréis, ¿cómo ha conseguido Israel semejante éxito? Porque este es el punto más importante. Israel es testigo de Jehová. ¿Por qué? Su historia testifica la existencia de Dios. Dios no se ve, pero a través de Israel podemos poder de Dios. Pues aparte de Génesis capítulo 12 hasta Apocalipsis, toda historia de Israel. Si no sabe historia de Israel, no puede entender muchas cosas. Por eso hoy vamos a pensar un poco historia de Israel. Los estudiantes también en la escuela aprenden historia o no, historia de España, historia del mundo, y para tomar lección o no. ¿Sí? Entonces hoy vamos. El propósito de elegir Israel, primero para dar testimonio sobre la existencia de Dios, para
escribir la Biblia, para ser el medio por el cual venga Jesús a este mundo, para servir de modelo a los gentiles, para anunciar el tiempo en la historia de la humanidad. 그래서 Dios llamó a Abraham, formó un país. 그래서 Abraham tenía dos hijos, ¿no? Ismael y Isaac. Ese dos pactos. 그래서 por Ismael formó ¿qué país? Árabes. Por Isaac formó ¿qué país? Israel, un país. Y luego Isaac tenía ¿qué? Dos hijos. Dos hijos ¿qué? gemelos, Esaú y Jacob. 그래서 Jacob su nombre y luego cambió ¿qué? Israel. Por eso hoy en día nombra país Israel. Y luego Jacob tenía 12 hijos, ¿no? Rubén, Simón, Leí, Judá, Dan, Naphtali, Gad, Isaac, tal, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero sus hermanos odiaban José, ¿no? ¿Sí? Entonces, y luego le vendieron. Y luego José llegó a Egipto, ¿no? ¿Sí? Allí ya confiando en Dios, ya él se hizo ministro de Egipto. ¿Sí? Pero pasando tiempo, ya otro rey de Faraón, ¿sí? ya trataba israelitas esclavos. Entonces, allí 400 años esclavizado, construyendo pirámides, esfinges. Pero por Moisés, Dios salieron de Egipto, ¿no? ¿Sí? El libro Éxodo trata este tema, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa historia es verdad, ¿o no? Yo fui a Egipto. En aquella época, Egipto, país muy potente. Hoy en día, ¿qué país más potente es? Estados Unidos, y Rusia, China. Pero en aquella época, que Egipto, país más moderno, hay potencia. ¿Sí? ¿No? Pero israelitas estuvieron los judíos cautivos en Egipto. 그래서 Dios envió para Moisés 80 años. Pero Faraón no aceptó. No permitió salir de judíos. Por eso Dios envió 10 plagas, ¿no? Y luego ya con Moisés salió que pasar mar rojo. ¿Usted quiere ver esa película? Vamos a ver, parece un poco cansado, entonces vamos a ver ese video. ¿Sí? El Señor nuestro Dios librará la batalla por nosotros. Admirad el inmenso poder del Señor. Toque de carga. Tú que haces soplar furiosos los vientos y que has hecho que el mar los sepulte. ¿Quién es igual a ti, oh Señor? Esa historia es verdad o no? 그래서 aquí Salmo 136 dice, arrojó a Faraón a su ejército en el mar rojo. Sí, 그래서 ya, ejército de Egipto todo murió, incluso Faraón. Sí. 그래서 hoy en día arqueólogos investigando esa historia es verdad o no. 그래서 yo también visité Cairo para comprobar. ¿Quién es el faraón que murió persiguiendo a Moisés? ¿Quién es? Yo, ¿no? ¿Sí? Más joven, ¿sí?
ese ya museo Cairo, Egipto, Museo Nacional. Allí dentro hay una sala, todo momias de egipcios y guardado allí. Pero últimamente ya nuevo museo, más grande, todo. Pero décimo noveno Me르네프타 coincide época de Moisés, ya ese blanco. Otros momias color más oscuro, pero ese, vamos a ver ese video. La razón por la cual Me르네프타 es el faraón que murió ahogado persiguiendo a Moisés. Primero, todas las momias egipcias y normales son de color que castaño oscuro, pero solo esta momia es que blanca, porque sacó del mar. La cara está muy deformada. Las cejas están pintadas con pintura. Algo se comió una oreja. ¿Quién comió? El cuerpo está cubierto de sal. En la lápida de que Faraón Me르네프타 está escrito: el pueblo de Israel ha desaparecido. Ese monumento. 그래서 ¿cuál es la ruta de Éxodo? Israelitas habitaban norte de Egipto, Gosén, y luego pasaron mar muerto. Mar muerto no. Mar rojo. Mar rojo. ¿Por qué mar rojo? ¿Usted sabe? Parece color rojo. Yo visité ese sitio también. ¿sí? Porque debajo del mar hay coral. Planta de mar. Entonces parece rojo. Pero entonces hoy en día hay mar rojo muy profundo. 100 metros. Pero hay zona nueva, no muy profundo. ¿so? Mucho viento se divide geográficamente. Hoy en día, por ejemplo, normalmente muy profundo, pero hay zona no muy profundo. Entonces, hoy en día, ya los buzos entraron en ese mar, encontraron muchos monumentos de aquella época, rueda y todas las cosas. Hoy, por falta de tiempo, no podemos ver el video. Y luego, israelitas pasaron Mar Rojo y llegaron a Arabia Saudí, ¿no? ¿Sí? Eso también vamos a ver. ¿sí? Ese Mar Rojo. Arabia Saudí, el Líbano. Hoy en día ya Arabia Saudí, un montón de monumentos de aquella época. Porque israelitas ya pagaron 40 años en desierto, ¿no? ¿Sí? Allí zona. ¿sí? Eso todo es verdad. Dios sacó su pueblo. Llegaron a monte Sinai. Allí ya les ha dado mandamiento, ¿no? Y tabernáculo. Y también estableció un pacto.
¿Usted sabe qué pacto era? Aquí. Si anduvieres en mis decretos y guardarse mis mandamientos, los pusieres por obra. Yo daré paz en la tierra. Os haré crecer y os multiplicaré tal cosa. Mucha bendición cuando obedece. Pero si no me oyere ni hiciereis todos estos mis mandamientos, ya Dios castiga. Si no obedece 7 veces más, y luego 7 veces más, y 7 veces más, ya castiga. Eso, israelitas, aquí dice, os esparciré entre las naciones, desenvainaré espada en pos de vosotros, vuestra tierra estará asolada, desiertas vuestras ciudades. Todo el pueblo respondió a una voz, dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Porque ellos han visto poder de Dios saliendo de Egipto. Amén, amén. K래서 ese pacto con Israel. 그래서 cuando obedece, recibe ¿qué? Bendición. Cuando desobedece, recibe ¿qué? Maldición. Entonces, israelitas obedecieron más o desobedecieron más. Desobedecieron más. Aquí dice, y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que os recibió hoy. La maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová y vuestro Dios. 그래서 cuando obediencia, bendición. Desobediencia, ¿qué? Maldición. 그래서 después de ya entrar a Canaán, ya, y luego época de jueces, época de reyes. Primero rey, Saúl, David, Salomón, y luego país dividió, ¿no? ¿Sí? 그래서 norte Israel destruido por Asiria, y sur Judá por Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Esa es la historia de Israel. 그래서 ya, en aquella época y Dios envió ya Jesús. Aquí dice, por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, les envié por mis siervos los profetas, desde temprano sin cesar. No habéis que escuchado. Ellos, corazón muy duro. Dios envió profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Osea y un montón de profetas, ¿no? Profetas, ¿no? ¿Sí? Y ellos rechazaron, mataron profetas. Y luego Dios envió su hijo, ¿no? Jesús. Jesús hizo muchos milagros, mostrando poder de Dios. 5 panes comieron, ¿qué? 5,000 personas. Caminaba sobre mar, sanando enfermos. Mucho poder de Dios. Ellos, por principio, les gustaba. Pero, y luego, odiando, aborreciendo, mató Cristo Jesús. 그래서 aquí dice, viendo la señal que Jesús había hecho, ellos para apoderarse de él, hacerle que rey. Porque en aquella época de Roma, ellos querían independencia de Roma. Señor, por favor, hacer rey para salvar a mi pueblo. Me buscáis porque comisteis pan y os saciasteis. Solo buscando cosas carnales. Trabajan no por la comida que perece, sino por la comida que vida eterna que permanece. Jesús enseñando vida eterna. Cree en él, tenga que vida eterna. Esa es voluntad de Dios. 그래서 en aquella época israelitas intereses solo carnal. Pero Jesús, ¿por qué vino? Para su alma, salvación, dar vida eterna. Entonces, dura es esta palabra. Ellos no entendieron, porque el corazón muy duro. Volvieron atrás, ya no andaba con él. 그래서 en aquel momento Jesús preguntó, ¿quieres acaso iros también vosotros? Respondió Simón Pedro, leamos juntos, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna.
Pedro, diferente, discípulos. Eso. ¿Y cuántas veces quise juntar a tus hijos? No quisiste. Ellos rechazaron y pusieron tribunal de Pilato. Pilato investigando, no tenía ningún delito. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Jesús tenía pecado, hizo error, nada. Pero ellos aborreciendo, odiando, mató. Respondió y todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros, ¿qué? Nuestros hijos. Ellos hablaron más. Eso, y Pilato, ¿qué? Ese no es culpa mío, lavando su mano. Ese es culpa de vosotros. Entonces, israelitas, sí, ese, ¿qué? Respondiendo todo el pueblo, su sangre sea sobre, ¿qué? Nosotros, ¿qué? Nuestros hijos. Ellos hablaron muy mal, pero esa palabra se ha cumplido. Entonces, ya después de morir Jesús, Roma invadió Jerusalén, quebrando todo, llevando cautiverio, todo territorio, ¿no? Durante 1900 años. Eso, llora por vosotros mismas, por vuestros hijos. Eso, a filo de espada y llevados cautivos a todas las naciones. Serán hollada por los que gentiles. Jesús de antemano todo sabía. Después de morir Jesús, nación que dispersión, tierra que desierto, bendición que maldición. La destrucción del templo de Jerusalén, el año 70, Roma, Tito, emperador, invadió, ya quebrantó todo, llevando cautiverio, todo territorio. Eso, os esparce entre las naciones, desenvainaré que espada en pos de vosotros, vuestra tierra será que asolada, desierta vuestras ciudades, expulsión de los judíos. Eso, ni aún entre estas naciones y descansará ni la planta de tu pie y tendrá que reposo. Eso, matanza de judíos en Barcelona. Muchos judíos también en Barcelona murieron. También reina Isabel, católica, 1492, ya expulso judíos. Y Toledo, ya muchos judíos antes habitaban. Pero ya luego judíos y llegaron a Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Honduras, Venezuela, sobre todo Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos murieron. Persecución de pueblos de judíos. Auschwitz, Bergen-Belsen, campo de concentración, muchos judíos, desde niño hasta mayor y todo, ¿no? Mujeres, todo, incluso niños. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron a Cristo Jesús, mataron. Por eso, ese no solo en aquella época, también sus hijos, también, porque sus antepasados eligieron mal. Por eso nosotros viendo historia de Israel, gran lástima. Yo visité este museo, horrible. Vamos a ver un video y terminamos. El prejuicio de los judíos. Nazi pensó y argumentó que la pérdida de la Primera Guerra Mundial era por los judíos y que ellos estaban tramando una conspiración contra su país, Alemania. Pero la guerra de Nazi no terminaba. Después de terminar la guerra, muchos judíos han emigrado a las ciudades europeas. Nazi estaba amenazando a las culturas alrededor de 7000 años, sin embargo ellos cometían muchos delitos en los países europeos. Hitler ordenó en silencio la matanza de los judíos. En enero de 1942, llegaron los primeros judíos desde Rose Ghetto. En un
lugar de Ashwet dividieron a los judíos entre los que podían trabajar y los que no. Primero decidieron entre los hombres, después mujeres y por último a los niños, y luego seleccionaron de allí a la pena de muerte. Cada vez que llegaba el tren desde Hungría, el 75% de los que llegaban iban directamente a la cámara de gas. Cuando entraban allí todos gritaban. No sabían cómo escaparse de allí. Lloraban hasta morir rasgando la pared con sus uñas. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, que no se hará, es palabra de Jesús. Aquí árbol verde indicando que país Israel escogido de Dios. Ellos rechazando Cristo Jesús, ese ya sufrimiento. Entonces, el árbol seco se refiere que nosotros, gentiles, si rechaza Cristo Jesús, ¿a dónde vamos? Ir al infierno, eterno. Es una enseñanza. Eso, último, aquí dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Los estudiantes en escuela aprenden historia para tomar lección, ¿o no? Hoy también hemos estudiado comienzo de humanidad, historia de Israel. Dios gobierna este mundo con dos atributos, ¿o no? Dios es amor, a la vez que Dios es justo. Dios odia pecado, juzga que pecadores. Eso carácter de Dios. Eso. Entonces, israelitas, ¿por qué rechazaron Cristo Jesús? Mataron. Porque ellos, su interés solo carnal. No buscando cosas celestiales. Ellos no sabían su situación espiritual. Entonces, vuestro interés es que a través de seminario hay que pensar, ¿Dios existe o no? ¿Mundo venidero existe o no? ¿Cómo puedo ir al cielo? Hay que buscar o no. Yo sé, todo muy ocupado, cosas, pero esta semana, solo 5 días, separa nuestra alma. Muy, muy importante. Mañana estudiaremos y futuro, profecía. La Biblia menciona historia pasada y también futuro, ¿no? Nosotros no sabemos futuro, pero Dios sabe todo, ¿no? Eso de antemano todo ya había escrito. Mañana tema más interesante. Entonces espero que puedan asistir y completo. Oremos juntos. Dios, muchas gracias por habernos dado tu palabra hoy a través de historia de Israel. Hemos tomado muchas lecciones. Señor, ayúdanos para que podamos escuchar tu palabra con corazón abierto, buscando la verdad. Señor, somos débiles, insensatos. Sin tu ayuda, sin tu poder, nosotros no podemos caminar bien. Señor, guárdanos del diablo que no entre en ningún lugar. Ayúdanos para que mañana también puedan asistir, puedan escuchar tu palabra continuamente. Todo confiando tu mano poderosa. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.